La cantidad de desaprobación que recibió la nueva temporada de Game of Thrones fue bastante grande. Sus críticas en internet abundan al punto de que se volvió algo difícil encontrar gente que hable positivamente de ella y sobre todo de su guión. En esa vorágine de opiniones y desaprobaciones feroces, creo que termina resultando difícil detenerse a pensar el fundamento y sentido de cada crítica y su peso narrativo. Algunas, en mi opinión, muy acertadas, otras cuestionables y otras que son válidas, pero que realmente no creo que sean para tanto escándalo. Así que en este video vamos a ver algunas de las críticas que se estuvieron haciendo respecto a la última temporada de Game of Thrones y vamos a analizar por qué falló realmente. Primero vamos a dejar de lado los errores técnicos como el que haya cambiado la geografía de King's Landing o el famoso vaso de Starbucks. No está mal marcar esos errores y reírnos, pero creo que es algo anecdótico, un punto mínimo a la hora de juzgar un producto, no hace que la historia o narración sea peor. Su único efecto probablemente sea sacarnos de la inmersión del relato por un breve momento y listo. Y eso si nos percatamos, porque creo que la mayoría ni vimos el vaso de Starbucks la primera vez. Incluso si nos metemos en cuestiones de verosimilitud, creo que, aunque no sea la mejor manera de articular un guión, que algo no tenga del todo sentido puede dejarse pasar si no es realmente grave, entendiendo como espectador que tal vez es una cuestión necesaria, una pequeña licencia para que la trama avance y ayude a que pase algo mejor. Así que, en lugar de darle importancia a pormenores y deslices pequeños, como hice un poco en algunas de mis críticas anteriores a Game of Thrones, vamos a concentrarnos mejor en los problemas centrales que sí hacen a la historia y que realmente uno no puede dejar de ver. Las discusiones sobre Game of Thrones han llegado a un punto de debatir detalles y nimiedades que pocas series han alcanzado. Creo que toda esta mirada minuciosa es algo lógico que suceda en estas situaciones. Cuanto mayor es la pasión que despierta un producto, mayor es la expectativa de sus consumidores. Y Game of Thrones supo despertar una pasión enorme en mucha gente. A través de esto es que se van tolerando cada vez menos los fallos o desacuerdos respecto a cómo nos gustaría que la serie fuese. Pero creo que la calidad de algo no debe determinarse ni argumentarse en base a la fidelidad que eso tenga con lo que a nosotros personalmente nos hubiera gustado ver, sino que hay que tomar lo que el producto propone y ver qué tan bien o mal funciona en sus propios términos, cosa que de todas formas en esta temporada lamentablemente no sucede demasiado. Por eso los gustos y deseos personales no juegan, o al menos no deberían jugar, un rol al medir la calidad de la obra, sino que deberíamos fijarnos qué tanto sentido narrativo tiene. Game of Thrones es una serie que se viene cocinando desde hace casi una década. Luego de 7 temporadas, inevitablemente, y como es lógico, acarreaba un desarrollo de conflictos y evoluciones de personajes bastante fuertes. Todo esto venía dado por los libros de George R.R. Martin. Esto hasta que en la 6ª temporada la serie siguió con la historia a pesar de que los libros de la saga de Martin aún están lejos de terminar de publicarse. Y acá es donde para muchos comenzó la debacle. Sin embargo, Martin le dejó en claro a los guionistas cómo debía terminar la serie, derivándoles a ellos el encargarse de articular el camino para llegar a eso, y es así que los problemas no estuvieron en el destino, sino en el viaje. La cuestión no es solo qué tanto mejor podría haber sido el producto, sino cómo se resolvió, que en algunos casos acabe siendo un desaprovechamiento de lo que se estaba construyendo y sin que ese desperdicio tenga un fin que valga la pena. La misma obra de Martin y las primeras temporadas presentan situaciones que destruyen lo que se estaba construyendo hasta el momento. Solo basta en pensar en muertes como la de Stannis o la de Ned Stark, personajes que enfilaban para tener un mayor rol del que acabaron teniendo. Sin embargo, si bien los finales de estos personajes pueden haber sido sufridos, no se sintieron como una mala decisión creativa. Y creo que esto es por una diferencia clave. Esas decisiones tenían un motivo para que sucedieran, tenían un sentido dentro de la historia y además desembocaban en un incremento del dramatismo. La muerte de Ned devasta a la familia Stark para que luego cada integrante recorra su camino personal. La muerte de Stannis no solo está soportada como justicia impartida por Brienne por haber asesinado a Renly Baratheon, sino que empodera a Ramsay, como también lo haría luego la muerte de Roose Bolton, y elimina a uno de los mayores candidatos que el espectador tiene en mente para pensar que terminará ganando el bien. Esto último es similar a la finalidad de la muerte de Robb y Catelyn Stark. Y esto solo por nombrar los primeros ejemplos que se me ocurren en los que se rompe con algo que se venía construyendo para desembocar así en un fin mayor. Funcionan porque las motivaciones de parte de los personajes que llevaron a que pasara cada una de estas cosas en la serie siempre fueron muy claras y se pensaron para tener una repercusión concreta e importante en la historia. A pesar de que se cortara una línea narrativa,
ese corte repercutía en otros personajes. Ahora, si esto lo llevamos a algunas de las decisiones importantes de la octava temporada, es claro que esto no pasa. Hasta el cuarto episodio inclusive, la temporada no me venía pareciendo mala, tenía esperanzas de que estuvieran preparando algo mejor para los próximos episodios, y por eso es que no me gusta criticar un elemento o decisión antes de tiempo, porque nunca se sabe si eso que parece no tener sentido ahora no va a tener luego un propósito que uno no pensaba. Pero para mí, el quinto episodio es donde se confirmó el mal rumbo por el que la serie optó. Le erraron en cuestiones centrales de la historia, tomando decisiones contradictorias y otras que son un despropósito. Las resoluciones son pobres, muy básicas y directas. El problema es que hay líneas narrativas que no desembocan en nada más que en la muerte del conflicto, y a diferencia de como era antes, no hay repercusiones directas de eso y por tanto no hay un incremento dramático en la historia, y a veces ni siquiera termina de quedar del todo claro cuáles son los motivos que llevaron a los personajes a accionar de esa manera, quitándole así bastante peso a la acción realizada. Pero vamos a los casos concretos. Apenas terminó el tercer episodio, muchos se quejaron de que se hubieran acabado los White Walkers, sintiendo que ellos deberían haber sido los oponentes finales, dado que fue planteado así desde el comienzo de la serie, y lo entiendo, pero no creo que se pueda decir que lo que hicieron está mal solo por eso, porque si planteaban una resolución alternativa a eso, pero que funciona bien, bienvenida sea. Tras haber visto el tercer episodio, pensé que acabar con los White Walkers antes de enfrentarse a Cersei en principio funcionaba por dos razones. Primero porque, a pesar de que podamos discutir pormenores, creo que dio como resultado una batalla increíble con un buen clímax y algunas muertes con finales acordes a las historias de los personajes. Y segundo, porque presentar esa guerra en ese punto de la narración parecía que tenía una finalidad en la historia. Tras la batalla, el ejército de Daenerys y Jon estaría devastado e incapaz de hacerle frente a Cersei, y eso les complicaría más las cosas para sacarla del trono. Cada uno puede preferir un desenlace u otro, pero el motivo de la serie de que los White Walkers no fueran la batalla final hubiera tenido sentido al tener un propósito así. Eso si no hubieran decidido tirar este tipo de posibilidad por la borda en el siguiente episodio. The balance has grown distressingly even. The men we have left are exhausted. Many of them are wounded. They'll fight better if they have time to rest and recuperate. You want to throw them into a war they're not ready to fight? Your queen's last dragon is vulnerable. Your armies are battle-weary and depleted, while ours have been reinforced with the Golden Company. Porque a pesar de que dejan en claro que estaban en una gran desventaja, cuando llega el momento, el ejército de Daenerys vence al de Cersei sin ninguna dificultad. Y esto, ahora sí, hace que el que acaben con los White Walkers antes de enfrentar a Cersei no haya tenido sentido dramático. Tenían dos grandes amenazas y en lugar de articularlas para que se complementen, trataron las dos batallas como cosas totalmente separadas, perdiendo la oportunidad de que una potenciara dramáticamente a la otra y haciendo que todo el discurso de que no importa quién esté en el trono si los muertos triunfan, insinuando así que este era el objetivo final, pierda sentido alguno. Ahora, es válido que quisieran sacarse la batalla de King's Landing de encima rápido porque les interesaba más ahondar en lo que vendría después, y eso de por sí no está mal. El problema es que entonces no deberían haber creado expectativa respecto a ese enfrentamiento, respecto al poder del ejército dorado y a la vulnerabilidad de las fuerzas de Daenerys tras la guerra con los White Walkers, porque finalmente cuando llegó el turno de pelear contra Cersei, nada de esa anticipación que habían construido se respetó en lo más mínimo, ya que el ejército de King's Landing apenas se pudo considerar una resistencia para Daenerys. No acabó teniendo una potencia considerable, lo vencieron con total facilidad. E incluso si no hubieran dicho que el ejército de Daenerys estaba en desventaja, el problema es que el choque entre los bandos no se siente como una contraposición de fuerzas, que es lo que define a cualquier conflicto, ya que una de las partes resulta demasiado débil, entonces lo que tenemos no es una batalla, sino más bien una masacre, donde el enfrentamiento prácticamente no se siente. Que Daenerys se vuelva loca y replique a su padre, el Mad King, se veía venir desde lejos, hace temporadas que lo anticipaban. Era algo que la verdad estaba construido, y entiendo que detrás de eso haya una idea irónica de que Daenerys es quien se arruina a sí misma la ansiada posibilidad de reinar pacíficamente como promulgaba. El problema es que fallaron en la articulación del último paso de su transformación,
ese momento en el que ella toma la decisión final de efectivamente cobrarse vidas inocentes. Y respecto a esa matanza, hay que decir que hace que se transmita muy bien la idea de que las fuerzas de Daenerys en esta situación pasan a ser los malvados que destruyen una ciudad sin importarles nada. Pero en esta cuestión coincido con las críticas que resaltan que, si bien Daenerys mató personas antes, en su momento tuvo sentido porque era gente malvada o que había representado una amenaza en su camino al trono. En cambio, la enorme mayoría de los que asesinó en King's Landing no representaba ningún peligro real para ella. Simplemente abrazó el gobernar con miedo y se encaprichó con que quería ser reina sin importarle las consecuencias. Pero nunca hubo un motivo claro de cómo o qué cambió su forma de pensar y la llevó a querer cobrarse vidas de inocentes. Se entiende que Daenerys viene pasando por un mal momento, pero es difícil que parezca creíble que una persona salga a masacrar civiles porque se sienta traicionada y que se está quedando sola porque sus allegados o murieron o no la aprecian. Matar inocentes es un gran salto en su evolución como personaje, por eso debería haber una gran causa que la lleve hasta ese lugar y lo haga creíble. Y justamente, acá el desencadenante final es muy poco claro. Es como si en lugar de ponerla en una situación que la lleve u obligue a tomar esa acción con sentido, simplemente decidieran que mirara al castillo y se vuelva loca. Los escritores dieron una supuesta explicación de esto. She sees the Red Keep, which is to her the home that her family built when they first came over to this country 300 years ago. It's in that moment on the walls of King's Landing when she's looking at that symbol of everything that was taken from her when she makes the decision to make this personal. En nuestra mente podemos adjudicarle este o el motivo que nos parezca al accionar de Daenerys, pero realmente no hay ningún indicador mínimamente concreto de qué la desencadenó plasmado en lo que se nos muestra en ese momento. El disparador de su locura es bastante pobre, lo que hace que su accionar se vea forzado. Parece que los guionistas optaron por la lógica facilista y simple de se volvió loca, puede hacer cualquier cosa y va a estar justificado. Generalmente podemos aceptar que un personaje haga cosas cuestionables o inmorales si ya lo conocemos así desde un principio. En cambio, requiere mucho más trabajo y elaboración y un motivo muy fuerte el hacer verosímil que la transformación de un personaje lo lleve a actuar de forma opuesta a cómo era antes. Y esto es aún peor teniendo en cuenta que no se trata solo de un ataque de locura del momento, sino que en el siguiente episodio confirmamos que a partir de ahí el personaje terminó de completar su transformación hacia la villanía, que es algo permanente y fundamental para lo que queda de la historia. Entonces la locura de Daenerys acaba siendo un hecho que tiene una finalidad en la historia, pero cuyo último tramo de la construcción y el desencadenante final, tal vez la parte más importante en la transformación de un personaje, acaban resultando forzados. Otra línea que tuvo problemas muy similares a los del desarrollo de Daenerys fue la de Jaime. La madre de dragones, mal que mal, llegó a un destino final que tuvo sentido. En cambio, todo el arco de redención del Matarreyes que se venía construyendo durante temporadas fue tirado a la basura sin un buen motivo. Jaime decide, una vez más, volver con Cersei a pesar de todo, pero ni siquiera se cuestiona demasiado el hacerlo, simplemente acaba volviendo con ella porque la ama. Love is more powerful than reason. We all know that. Look at my brother. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Se decidió cerrar el arco del personaje con esa excusa vaga para transmitir una idea burda, mientras que el otro motivo que Jaime expresa para justificar su partida de Winterfell a King's Landing es aceptar que no es capaz de ser una mejor persona, como si ya no lo hubiera estado siendo desde hace temporadas. Puede pasar que un personaje recorra un camino para al final darse cuenta que es incapaz de alcanzar su meta. La resolución negativa de su intento de redención no es el problema. Al igual que con Daenerys, acá se resuelve algo que podría tener sentido, pero se lleva adelante de manera demasiado directa y sin un desencadenante que justifique ese cambio en su forma de pensar. Es como si de golpe simplemente viera las cosas de otra manera porque sí. Y repito, el problema no es la decisión final del personaje, sino que no haya nada que la dispare, y el que al tomarla nunca se le presente como un dilema. Hay una falta de un conflicto interno, como si todo lo que Jaime aprendió durante su viaje nunca hubiera estado en su cabeza. Entonces, ¿para qué lo hicieron abandonar King's Landing al final de la temporada anterior si solo iba a dar una vuelta y volver? ¿Solo para que en el camino tenga sexo con Brienne y no se lleve nada de eso? Bueno,
hay que reconocer que su paso por Winterfell nos dio una escena de despedida de los hermanos bastante buena. Aunque el que Tyrion libera a Jaime no termina aportando nada a la evolución de este último, sirvió argumentalmente para que luego Daenerys tenga un motivo para encerrar a Tyrion. Y es una escena que funciona muy bien porque justamente respeta lo establecido previamente en la relación de los hermanos y sobre todo porque las intenciones y motivos de Tyrion de liberar a Jaime son claros y bien justificados. Lo hace pensando en salvar a los inocentes de King's Landing tras perder esperanzas de hacer entrar en razón a Daenerys. Además de que eso le sirve como paga por las veces que Jaime lo apoyó a él años atrás cuando era discriminado por el resto de su familia. Una acción importante acompañada de una motivación bien definida como esta es de lo que carecen algunas de las decisiones fundamentales de los personajes en esta temporada. Pero volviendo a Jaime, como el regreso a manos de Cersei se siente forzado por estar apoyado en una motivación débil que funciona como una simple excusa para justificar una acción e idea, el motor de la reunión resulta endeble y es aún peor siendo que eso los acaba llevando a algo tan serio como la muerte. Que los hermanos hayan muerto juntos y por un derrumbe no me parece que sea malo por no complacer a la audiencia o incluso a los otros personajes al no darles la satisfacción de vengarse de Cersei por mano propia. Lo malo es cuando la contrapropuesta, el otro camino por el que sí se opta, no es mejor o ni siquiera se acerca al dramatismo que la otra posible opción hubiera generado. Por ejemplo, y por más que suene algo cliché, hubiera sido más interesante a nivel dramático y lógico para la evolución de Jaime que él se hubiera encontrado en una situación donde no le hubiera quedado más alternativa que detener por mano propia a Cersei a pesar de que la ama. Incluso podrían haber hecho que alguno de los otros personajes fuera quien mate a Cersei, lo cual, a pesar de que sea una opción más obvia que la del derrumbe, hubiera resultado mucho más rico dramáticamente que el camino que eligieron. Sin embargo, le dieron un lindo giro a esta línea en el último episodio que creo que nadie se esperaba, cuando Brienne decide completar la historia de Jaime y a pesar de todo elige rescatar lo bueno de él y retratarlo positivamente para la posteridad, como ayudando un poco a su búsqueda de redención. Es la valoración final del personaje y lo que se recordará de él, incluso a pesar de que sepamos que no fue tan así. La muerte de Jaime y Cersei dejó a Tyrion como el único Lannister vivo, y una de las quejas que hubo esta temporada para con su personaje fue que había dejado de ser ese hombre astuto que siempre fue. Se puede perdonar que no pensara en lo mala que es la idea de refugiarse en una cripta para esconderse de un ejército de muertos. Es algo que, con bastante esfuerzo, uno podría suponer que simplemente se les escapó a los personajes. Es bastante raro, pero técnicamente pudo pasar. Lo que me parece peor es que, tras la matanza de King's Landing, Tyrion haya decidido entregarse a Daenerys así sin más. Sabe que lo va a mandar a matar y que ella no va a entrar en razón. Entonces, ¿para qué lo hace? Al no servir a ningún propósito, esto realmente carece de sentido. Es como si se estuviera sacrificando pero sin ninguna finalidad. No lo hace por ninguna causa mayor. Como si Tyrion no solo hubiera dejado de ser inteligente, sino que hubiera perdido el instinto básico de supervivencia. Suerte que Jon luego lo fue a visitar a su prisión para que así pueda convencerlo de que mate a Daenerys, porque parece que a Tyrion jamás se le ocurrió que debería hablar con él antes de entregarse. Y respecto a eso, es realmente raro que a Jon le cueste tanto terminar de aceptar que Daenerys haya actuado mal solo porque es la reina y la sigue amando. Estamos hablando de que al hombre con una de las morales más firmes de la serie hay que convencerlo de que destruir una ciudad llena de inocentes está mal. Más después de que nos mostraron la catástrofe que fue y siendo que él la vivió desde adentro. Al igual que con Jaime, estiran demasiado a un nivel inverosímil la lógica de lo mucho que el amor distorsiona el juicio. Creo que no hay cantidad de amor que pueda cegar semejante atrocidad. Más cuando vimos que Jon ya estaba algo desencantado de Daenerys antes de atacar King's Landing. Cuando finalmente decide confrontarla, creo que la escena comienza bien. Incluso hubo en los diálogos un debate sobre qué tan correcto se puede considerar el imponerse mediante mano dura si es bien intencionada. El problema fue que la estocada final resultó algo anticlimática. Si bien tras el episodio anterior era claro que uno de los desenlaces más probables era que Jon matase a Daenerys, de nuevo, la ejecución de esto es el problema. Una decisión tan importante como el matar a su reina y amante, deciden presentarla al espectador como una sorpresa. Esto no solo es anticlimático porque no permite generar una tensión creciente entre ambos, sino que tampoco funciona demasiado como la sorpresa que pretenden, porque para que funcione bien, como espectadores deberíamos estar relativamente seguros de que Jon estaba a favor de apoyar a Daenerys.
pero esta idea no se termina de construir únicamente con un beso y una frase del héroe antes de la puñalada, porque solo unos momentos atrás nos mostraron con Tyrion que Jon no sabía qué hacer, y por si fuera poco, esto se reafirma en la discusión con Daenerys apenas segundos antes de que la mate. Por más que antes de eso le diga que ella es y siempre será su reina, la puñalada no acaba de funcionar como algo inesperado para el espectador. Entonces, ¿cuál es el sentido de plantearla como una sorpresa? Solo un intento efectista que seguro para muchos, en el mejor de los casos, terminó cumpliéndose a medias y además eliminó la posibilidad de generar un clímax con una carga dramática que le hiciera justicia al momento. Todo esto hubiera sido diferente de haber optado por una confrontación con subtextos inteligentes como los que caracterizaron a muchos buenos momentos de la serie, donde los personajes, al ocultar o disimular sus intenciones, se vuelven menos predecibles, ya que nunca se sabe cuándo van a decidir quitarse el velo de la sutileza para revelar sus verdaderas intenciones de forma directa, y ahí sí la sorpresa del asesinato hubiera funcionado bien. En fin, esto llevaría a que Bran sea la respuesta a la larga pregunta de quién se sentaría finalmente en el trono. Por la naturaleza apática del Cuervo de Tres Ojos, resulta difícil simpatizar con él, por lo que entiendo que pueda sentirse decepcionante para algunos que él sea quien acabe como rey, pero no me parece una mala decisión. Teniendo en cuenta la situación y candidatos a la hora de votar al nuevo gobernante, era realmente difícil elegir entre los presentes y creo que de todas maneras Bran era una de las decisiones más sabias, debido a que su conocimiento, memoria, imparcialidad y ausencia de emociones es lógico que lo hagan un buen rey que se aleje de cometer errores temperamentales como sus antepasados. Todos quienes hablábamos sobre qué veríamos en la última temporada dábamos por sabido que varios personajes queridos iban a morir, y si bien hubiera sido peor que los mataran dándoles un final que fuera un despropósito, esa imprevisibilidad y emoción de pensar que cualquiera podía fallecer era una parte importante de la historia, parte que ya se venía perdiendo desde la temporada anterior y que acá, siendo el final, todos esperábamos que estuviera presente. Pero resultó que la mayoría de los personajes más queridos no solo no murieron, sino que terminaron con un final relativamente feliz. Incluso eliminan el heredar la corona, cosa que tantos problemas trajo, y así evitan el dejar abierta la posibilidad de que en el futuro vuelva a repetirse la historia de una lucha por el trono. Y si bien este cierre positivo no es algo particularmente malo, sí creo que refleja la tibieza de los guionistas. Resume bien su actitud para con los últimos episodios de la serie en general. Simplemente no se arriesgaron demasiado con los personajes porque no supieron manejarlos bien ni cómo construir sus momentos definitivos de manera que valieran la pena. Y así optaron por algo demasiado directo y simple, dejando de lado una parte importante de la esencia de los libros y de lo que supo ser en su momento también la serie. Si los puntos importantes de la historia son buenos, los problemas menores pueden perdonarse o pasarse por alto, pero el gran error de Game of Thrones es que se optó por decisiones que tenían una finalidad válida, pero que lamentablemente al estar mal construidos los caminos, hicieron que su resultado pierda gran parte del sentido y peso dramático. Son cosas que pasaron sin mayor complejidad que lo que sucedió en el hecho mismo, incluso a veces sin consecuencias, donde se desaprovechó buena parte de la riqueza que tenía el mundo de Game of Thrones y las relaciones de sus personajes. Dicho esto, y sin desdecir nada de lo anterior, tengo que confesar que no me gusta terminar mis análisis con un cierre negativo, y entre tanto hate en las redes y a pesar del final flojo, me parece bueno cerrar pensando en justamente no caer en el mismo error conceptual que los guionistas de Game of Thrones, recordando que el destino no es lo único importante, sino que también importa mucho el trayecto, es decir, que la conclusión de la historia no nos haga olvidar todos los grandes momentos que la serie sí nos dio a lo largo de los años, tan buenos que generaron una pasión desmedida a nivel mundial pocas veces vista y que, al fin y al cabo, al menos debemos agradecer que hayamos tenido eso. Pero bueno, esa es mi opinión del final de Game of Thrones. Si ustedes no la comparten, está todo bien. Y ya les anticipo que el próximo análisis va a ser sobre la secuencia de créditos iniciales de Watchmen, que como ya casi tengo el guión terminado, no debería en teoría tardar demasiado en salir ese video. Y para no perdérselo, les aconsejo, si todavía no lo hicieron, que se suscriban y activen la campana de notificaciones para saber cuándo subo un nuevo material. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.